¿Cómo están? Un gusto saludarles. Gracias por compartir con nosotros este programa que es el Cita Regional. Sabemos que le interesa mucho y sobre todo porque quienes son los panelistas son mujeres y hombres de nuestra región. Es una opinión regional, que es lo que nos interesa a nosotros, saber qué es lo que está pasando en la perspectiva, el análisis, la reflexión de quienes son parte del quehacer de nuestra región. Es por eso que somos Quinta Visión, el canal de la región de Valparaíso. Y de inmediato comenzamos a saludar entonces a nuestras panelistas y panelistas para esta edición del Cita Regional. Camila Flores, diputada de RN Distrito 6, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Muchas gracias, Bernardo. Yo feliz, contenta de compartir acá el programa. Lo estoy haciendo desde Santiago. Soy de panelista estable en una radio muy escuchada, así que me toca hacerlo de acá, pero siempre conectada, por supuesto, con Quinta Visión, que es el canal regional que más se ve, por cierto, en toda la región de Valparaíso. Muchas gracias, Camila, por estar con nosotros. René Luez, concejal demócrata cristiano por Viña del Mar, ¿cómo está? Costó Muy bastante, bien. pero llegó René. Un gusto saludar. Ay, costó que llegara. Vengo llegando del Encuentro Nacional de Concejales en Arica, así que fue todo complejo, pero aquí estamos. Contento de estar acá. Este es un programa que yo valoro muchísimo a nivel regional, muchísimo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Fernando Wilson, profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gusto tenerlo también en este programa una vez más. Por favor, muchas gracias a ti, Bernardo, por la invitación y un verdadero gusto estar con ustedes ya a finales de este semestre, digamos. Aparte que es un recreíto para, digamos, dejar de corregir, así que se agradece desde lo más profundo del alma. Entre tanta nota y nota, sin duda, Fernando, para ustedes, ¿no es cierto? Y revisar pruebas, Oye, exámenes y todo si aquello. ustedes vieran detrás el montón que hay detrás de la pantalla, de la cámara, digamos, entenderían el nivel de estrés del régimen. Pero aquí estamos, más que entretenido poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Miguel Ángel Boto, ¿cómo está también? Ex convencional constitucional, hombre de Quilpué. Gusto de saludar a los ciudadanos quilpueínos. Muchas gracias, Bernardo. Gusto saludarte también a René, a Camila y a Fernando y a todos los que están viendo este programa y que pueden escuchar nuestras opiniones, como bien tú decías. Oye, les quiero también presentar a este muchacho, pues lo tenemos siempre porque así podemos, ¿no es cierto?, ir equilibrando y nivelando la opinión de cada uno en el tiempo, que es importante para el que hace este programa. Partamos con un tema que se ha puesto en la palestra, que fue una indicación de un parlamentario, y hay que decirlo, parlamentario independiente PPD, es decir, que apoya al gobierno, donde a raíz de toda esta situación de la violencia, de la delincuencia en que participan sobre todo menores de edad, propuso que había que bajar lo que era la edad, ¿no es cierto?, penal de 18 a 16 años, y eso implicaba también tener cárceles a lo mejor especiales para estos menores de 16 años porque no podrían ir a un lugar común, porque todos sabemos lo que pasa en las cárceles, que es un tema largo también de analizar y es otro tema. Mm, Quiero por partir con derecho usted, propio. diputada Camila Flores, sobre esta propuesta. ¿Le parece bien? ¿Es importante? ¿Debiera llevarse? ¿Están las condiciones dadas como para tener este tipo de cárceles? Bueno, primero decir que a mí me parece una idea sumamente razonable y que de llegar esta iniciativa a la Cámara de Diputados, sin duda alguna, va a contar con mi voto favorable. Porque sin duda alguna, además, Bernardo, una persona de 16 años es una persona que absolutamente tiene discernimiento total y absoluto respecto de lo bueno, de lo malo, de cuáles son acciones que puedan ser constitutivas de delito y cuáles no. Una persona de 16 años en nuestro país tiene derecho y puede hacer muchas cosas, eh, pero desde el punto de vista penal tiene un sistema que es mucho más permisivo y menos duro que una persona mayor de 18 años. Y la verdad es que las medidas que se han sacado adelante en torno a, por ejemplo, endurecer las penas para aquellos adultos que utilicen a menores de edad en la comisión de delitos han sido insuficientes. Porque hoy día lo que tenemos en el país incluso son bandas criminales compuestas por menores de edad, lideradas por menores de edad, y que, conociendo la ley, porque te insisto, para mí son personas que saben perfectamente qué es lo bueno y qué es lo malo, valen de esta situación de menores de edad para precisamente cometer delitos y saben que al final del día ellos no van a ir a la cárcel y que van a tener sanciones que son mucho más flexibles. Por lo tanto, yo creo que nosotros llegó el momento en el país de tener una discusión dura, fuerte, categórica, en el sentido de decir, bueno, ¿qué es lo que queremos para Chile?
queremos mantener esta ola de criminalidad, de delincuencia, donde niños, incluso, yo me atrevería a decir, de 10 años y menos incluso, tienen una crueldad, una sangre fría a la hora de cometer delitos que francamente, no sé, no sé cómo decirlo, alarmante, deja fuera de lugar cualquier situación. Claro, muchos podrán decir, oye, pero estos son jóvenes, ¿cómo vamos a ser tan duros con ellos? Yo creo que aquí hay que tener una mezcla de aquellos que cometan delitos, en este caso de 16 años hacia arriba, puedan ir a la cárcel, que no quita de que tengan una rehabilitación y que tengan, por cierto, la fuerza del Estado y el apoyo del Estado para que se puedan rehabilitar, reinsertarse en la sociedad y ser un aporte. Ahora, esto requiere otra discusión mucho más seria y que tiene que ver con que en nuestro sistema penitenciario la reinserción es prácticamente nula. La gran mayoría de los delincuentes, sobre todo aquellos que cometen delitos de alta connotación, no se rehabilitan. Y esa es la realidad. Sin duda, y esto es una cuestión de análisis criminológico, quienes tienen más posibilidades de hacerlo, sin duda alguna, son personas más jóvenes que tienen una vida por delante y donde se puede hacer, por cierto, un esfuerzo, pero no quita de que tengan aparejada una sanción fuerte y dura. Son cosas que yo creo que son complementarias, una mano dura y una mano blanda para ayudarlos a salir adelante y no vuelvan a cometer delitos. Claro, es importante aquello. René Loes, fíjese que, y quiero comentarlo con ustedes, hace unos días en la región metropolitana detuvieron a dos jóvenes por cometer un abordazo. Y una de ellas era una escolaria con el uniforme del colegio, 14 años, acompañado por un adolescente, llamémosle así, 17 años, 14 años con un uniforme escolar, o sea, y identificadas como que cometieron aquel delito, René. Está complicada la situación, pero esto no pasa también por un tema de educación. Por supuesto que pasa por un tema de educación, sin ninguna duda, y eso es la base, tanto en el colegio, en la escuela, como en la familia. Ahora, respecto del proyecto en sí mismo, para ser también claro, no es que se baje la edad de la responsabilidad penal de los jóvenes, no, así nomás, aquí hay algunas condiciones. Primero, solo para algunos delitos que son de alta connotación social, por ejemplo, estos abordazos que se llaman, estos temas, digamos, donde la gente la agreden en la puerta de sus casas, eh, ese tipo de delitos. O sea, lo que plantea el diputado es que esté limitado a ciertos delitos que sean muy graves para la comunidad, que lo cometen fundamentalmente personas jóvenes como ellos, y segundo, que no se mezclen ellos después con los primerizos, o sea, que esto sea solamente para aquellos jóvenes avesados, o sea, que tengan más de 2 o 3 detenciones por estos hechos. Y de esa forma, entonces se genera una cosa especial para jóvenes que han cometido delitos más de una vez, este tipo de delitos, y además que no se vinculen ni se mezclen con los primerizos para que no los contaminen y tampoco con la edad, digamos, población penal ya adulta para que aprendan más. Es decir, es un trabajo muy complejo, pero yo creo que si se lograra realizar sería muy positivo para la comunidad. Y yo creo que esto la comunidad lo aplaude. Porque lo que no puede ocurrir es que tengamos prácticamente cometiendo todos los días graves delitos como los portonazos, los abordazos, o que afectan gravemente a la seguridad de las personas y a la sensación de vivir en un lugar tranquilo, que a estos jóvenes no les pase nada. O sea, no puede ser que no ocurra nada y que los más adultos aprovechen de este vacío que tenemos en la ley, que genera cierta impunidad porque los devuelven a recintos cerrados donde en definitiva ellos mismos después se transforman en maestros de los más jóvenes. Entonces, yo creo que hay que hacer este esfuerzo, me parece bien, eh, porque todo lo que hagamos en definitiva por salvar a estos jóvenes, porque la idea fundamental es que se reinserten, la idea no es dejarlos recluidos de por vida, es que se reinserten, pero en el sistema que tenemos hoy día ni se reinsertan y más encima tampoco pagan alguna culpa de verdad por los graves delitos que están cometiendo de manera muy avesada y muy temeraria, porque ellos saben que no tienen responsabilidad penal y además saben que se están validando con los más grandes, con los mayores. Así que Perfecto. me parece que es importantísimo que esto se estudie, por lo menos se discuta. Fernando Wilson. No, compartir lo dicho anteriormente y además es un problema
que viene siendo debatido ya desde hace varias décadas, y en el caso de los estados europeos, sobre todo con los problemas de criminalidad que tuvieron y terrorismo que tuvieron durante los pasados años, digamos, desde el 2015 en adelante, la normatividad ha sido particularmente dura. En el caso de Francia, por ejemplo, y en el caso posteriormente con los chalecos amarillos, etcétera, y también en el caso británico con una serie de manifestaciones, algunas de las cuales fueron, de hecho, hace pocos días atrás en relación al, digamos, el conflicto en Gaza, donde efectivamente se produjeron detenciones en cantidades bastante importantes. Un detalle relevante en eso que le agrega flexibilidad, como mencionaba René hace algunos momentos atrás, digamos, son dos ideas. Primero, el concepto americano del third strikeout, es decir, que el chiquillo sepa perfectamente que a la segunda o tercera ocasión va a tener que enfrentar reclusión permanente continua de forma automática, más allá de la gravedad del hecho. Porque muchas veces el mensaje, y sobre todo en el caso que mencionabas de escolares vestidos de tales, es que la validación, el atreverse, el ser, digamos, el no ser Perkin, digamos, dentro de su escala de valores sociales internos, los lleva a hacer tonteras que no las tienen meditadas. Y en un segundo lugar, el hecho de que en el caso británico existe la situación de que en circunstancias específicas se declaran condiciones especiales para la acción de la policía. Por ejemplo, las manifestaciones multitudinarias con violencia, se declara, se anuncia a través de los medios, etcétera. Bueno, desde este momento en adelante la policía tiene derecho a la detención sin lectura de derechos, por ejemplo, o a la detención con reclusión nocturna. Es decir, de alguna manera existe una flexibilidad que le permite a la policía incrementar el efecto disuasivo de la detención y de su mera presencia, rebajando la situación. Eso podría ser particularmente interesante, por ejemplo, pensando en el comercio ahora, en las fiestas de fin de año, que los ladrones tuvieran claro, los que utilizan menores de edad por su inimputabilidad, que tuvieran claro, digamos, que va a correr o se les va a aplicar un canon especial de sanciones, digamos, en atención al momento específico, a las aglomeraciones, etcétera. Simples ideas que han sido aplicadas. Otro elemento que es que algunos atribuyen o conectan, pero yo tengo mis dudas, es que algunos países latinoamericanos lo han conectado con el derecho a voto a los 16 años. Situación que es distinta en términos de que una cosa es ser capaces de distinguir el bien y el mal, y otra cosa completamente distinta son los derechos políticos, que eso requiere otro nivel de madurez y es otra condición. Pero a uno desde chico le enseñan a que no es bueno robar, digamos, pero una cosa completamente distinta es tener capacidades de discernimiento político. Pero eso es un tema que discutiremos en otro momento cuando, digamos, el tirano del reloj de arena Exacto. no nos impida continuar hablando. Miguel Ángel Boto. Voy a tratar de no ser tan largo, me gustó ese concepto, el tirano del reloj El de arena. tirano de reloj de arena. Claro. Podría Oye, ser el mira, título de un libro. claro, la experiencia que tuve del 31 de mayo de este año, la encerrona que me hicieron a una cuadra de la plaza de Ñuñoa, tres tipos con pistolas, y me robaron el vehículo y todo lo que había dentro. Y no me cabe la menor duda que dentro de los tres habían que eran dos menores de edad, por el físico, las bolas, etcétera. Y ahí tú te das cuenta efectivamente que hay que, y esto me parece positivo, replantearse las leyes y el efecto de las leyes y los tiempos han cambiado. Y este tema de la retroalimentación me parece bastante pertinente. Estamos hablando aproximadamente 20 años la ley de responsabilidad penal adolescente, más o menos, sí, unos 20 años. Claro. Entonces, creo que es bueno replantearse. Eso me parece un buen indicador. Lo segundo, que si no entiende, a mi juicio, el Poder Ejecutivo con acciones concretas, que necesitamos un tremendo liderazgo para poder asumir el tema de cómo enfrentamos la inseguridad. Porque esta idea para muchos les parece buena, otros con algunos matices, pero son ideas sueltas. Yo creo que estamos en una necesidad de enfrentar este tema como tema país, como tema Estado, con una mirada de flexibilidad, de altura de mira, de generosidad política, que no importa aquí, ¿cierto?, quién figura más o menos, sino lo que importa es el país, la seguridad de la ciudadanía. Y en ese sentido, creo que tiene que haber mayor voluntad y la he hecho de menos de todos los sectores políticos para efecto de enfrentar este tema.
¿ya? Han habido muchos ruidos en esta comunicación. Yo creo que hay que enfrentar esos ruidos, superarlo y tener un gran liderazgo. Ahora, respecto al punto mismo, me parece tremendamente interesante, pero hay que tener ojo, hay que hacer ciertas advertencias al respecto. ¿Ah? Sin lugar a duda que el tema, y como lo han planteado los otros panelistas, es un tema que merece una atención bastante integral. Es decir, no podemos mezclar a los niños entre 16 y 18 años con otros Exacto, delincuentes. claro. ¿Ah? Porque tenemos claro además que el tema, estos niños son la punta del iceberg, ¿ah? Son los que los tiran para que aprendan. Y yo, en experiencia personal que tuve, estos dos niños que estaban, uno me estaba apuntando con pistola al lado del vidrio, digamos, como conductor, otro lo tenía al frente, y el más adulto estaba más atrás, listo para subirse al auto si tenía que arrancar. O sea, los dos niños se quedaban ahí en la calle si era necesario. Carne de cañón, Entonces, claro. claro, entonces esta figura de entender la cadena, porque son una serie de eslabones hasta dónde llegan y dónde terminan vendiendo los vehículos por parte, hay que entender el delito también con una configuración también de con un enfoque más sistémico. ¿Ah? El tema de infraestructura, sin lugar a duda, hay que enfrentarlo. Es decir, el tema hay que enfrentarlo de manera integral, con mirada a país y con generosidad política. Ahora, diputada, replantear las leyes. ¿Está el horno para bollos, como se dice en este momento, considerando, por ejemplo, que hay dime y direte por parte del gobierno, por parte de la oposición en torno a lo que se está haciendo en este tema de seguridad? ¿Se da como para aquello y considerando, ¿no es cierto?, que además tenemos claro que hay ciertos actores políticos que sacan al momento el tema de los derechos humanos, que son tan válidos, ¿no es cierto?, como algunos piensan, otros no, pero que se coloca una serie de situaciones justamente cuando se habla de replantear las leyes y endurecerlas en cuanto al tema de la persecución. Mira, Bernardo, yo estoy convencida de que hoy día, mañana y en 10 años más, al igual como en el pasado, va a haber un grupo político representado en el Parlamento que se va a negar a cualquier medida que vaya en la línea de endurecer la mano contra la delincuencia. Y ese sector está representado particularmente por el Partido Comunista y el Frente Amplio, coalición hoy día gobernante. Es cosa de ver, sin ir más lejos, las votaciones del presidente de la República, Gabriel Boric, cuando era diputado, sin ir más lejos. Él y, por cierto, sus ministros, su gabinete más cercano. Siempre se opusieron a leyes tan sensatas y tan necesarias y tan esperadas para la ciudadanía, porque estas personas, en definitiva, siempre han sido más bien pro-delincuentes y siempre les ha costado mucho ponerse del lado de las víctimas, porque ellos Diputada, creen disculpe, que estas personas... disculpe que me interrumpa. El presidente durante los últimos días hizo una autocrítica con respecto a cómo se actuó en su momento siendo, ¿no es cierto?, parlamentario, siendo oposición en este tema. ¿Le cree usted? ¿Qué saca de esta autocrítica con respecto a lo que usted está diciendo? Yo creo que la autocrítica del presidente no es más que un llamado desesperado para tratar de sacar algo en su gobierno, porque no han sacado prácticamente nada. Y lo que hace es una autocrítica además sumamente tarde. Cuando él fue parlamentario, se le negó la sal y el agua, y no solamente a nosotros a la derecha cuando gobernamos, sino que también a lo que era la antigua Concertación. Una persona sumamente crítica, pero así ya descarnada con los políticos, todos, digamos, la centroizquierda y la derecha. Por lo tanto, yo lo que creo acá del presidente que no es más que una de sus tantas frases, como cuando dijo vamos a perseguir como perros a los delincuentes, y mira lo que ha pasado desde entonces hasta ahora, absolutamente nada. Tenemos más tasa de criminalidad, una sensación de inseguridad histórica de casi un 91% de la población chilena que se siente insegura y atemorizada. Entonces, la verdad es que yo no le creo. Yo la verdad no le creo, yo creo que este tiene que ver con un llamado desesperado, ¿cierto? Pero nosotros, Bernardo, la actual oposición, siempre hemos estado disponibles para legislar en materia de seguridad. Y si el gobierno ha logrado sacar algunas cosas o han salido leyes como la ley Naín Retamal, que protege a Carabineros de Chile, es a pesar del gobierno y a pesar del Partido Comunista y del Frente Amplio. Porque esas leyes salen gracias a los votos de la derecha, de la oposición y de la centroizquierda, pero no sale gracias a la coalición de gobierno.
Entonces, la verdad es que ahí sin duda alguna hay una doble cara absoluta. Tú le pones un micrófono a ellos y dicen estar preocupados por las víctimas de los delitos, pero cuando tienen que hacer acciones concretas como votar a favor un proyecto como el que estamos discutiendo hoy día, no lo hacen, porque le echan la culpa a la sociedad, de que la sociedad es la culpable de que estas niñitos, estas blancas palomas cometan delitos, cuando sabemos que las razones son múltiples y muy variadas, que la gran mayoría de los jóvenes en Chile deciden no cometer delitos y ser personas de bien. Lo que hay que hacer es cómo abordamos a estas minorías que han decidido ser un problema para la sociedad. Perfecto. René Lues, nos quedan 3 minutos más o menos para terminar lo que es este primer bloque. Interesante tema porque creo que es bueno plantearlo de esa perspectiva. ¿Usted cree que cambiando leyes se logra un avance o pasa por otras medidas más? Solo las Yo leyes. creo que, bueno, las leyes son importantes porque le dan el sustento jurídico a cómo las instituciones funcionan, pero obviamente las leyes sin voluntad no tienen ninguna posibilidad de concretarse. Voy a poner un ejemplo. En Viña del Mar, en el municipio de Viña del Mar, tenemos un presupuesto de 130.000 millones de pesos, 130.000 millones. El presupuesto que tenemos para un fondo que se llama de inversión en seguridad es de 100 millones. Eso implica 0,08%, 0,08% del presupuesto destinado a inversión en un fondo de seguridad que gracias a los concejales aumentamos al doble, pero fue un esfuerzo que tuvimos que hacer para exigir en el fondo que hubiese más recursos para invertir en seguridad. Tiene que ver con todo lo que hace la comunidad misma, las cámaras, las alarmas, en fin, la mejor iluminación, cierres, tiene que ir acompañado. Y segundo, a mi juicio, muy importante, tiene que haber una acción. Mira, ¿qué hacen las autoridades hoy día públicas? Todas se culpan. Esto es culpa de que tal cosa, esto es culpa de la alcaldesa, esto es culpa de la delegada, esto es culpa del... No, en los temas de seguridad son temas como son temas de Estado, son, tiene que ser temas donde todos los actores públicos y privados estemos de acuerdo en un gran plan de seguridad en la caso nuestro de la región. No tener estancos separados. No que el municipio por un lado, no que la delegada por otro lado, no que los privados por... Yo creo que hay que hacer ahí una gran acción de integración de las instituciones públicas y autoridades públicas también con el mundo privado y la comunidad. Y eso pasa por algo muy importante, convicción y una capacidad además de impulsar esto. Yo creo que aquí el municipio, en los temas locales, es el gran impulsador, por ponerle un nombre, es el gran, digamos, articulador de este esfuerzo y lamentablemente me hizo por falta de convicción, porque yo comparto con la diputada. En general, falta Ahí convicción vuelvo. en el fondo a la gente de izquierda le falta convicción para asumir un plan de seguridad que sea estrictamente y muy riguroso para enfrentar también el principal problema que tenemos hoy día en Viña del Mar y en la región y en el país, que es la inseguridad en la que la gente siente que vive. Bien. Estamos terminando este primer bloque del cita regional. Ya vamos a estar de vuelta con Fernando Wilson y con Miguel Ángel Boto para saber también su opinión y después pasar a otro tema que también ha marcado la agenda en esta semana y tiene que ver justamente con el tema de la fundación y tiene que ver también con la investigación que se está siguiendo y todo lo que ha ocurrido, incluso, ¿no es cierto?, con algunas personas ligadas en la región de Concepción, el famoso caso de la lencería en que no quedaron en prisión preventiva como pedía la Fiscalía, pero sí en reclusión total en domiciliaria. Estamos en el cita regional, estamos conversando con Camila Flores, diputada de RN por el Distrito 6, René Lues, concejal de C por Viña del Mar, Fernando Wilson, profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Miguel Ángel Boto, ex convencional constitucional. Nos separamos por algunos segundos y ya volvemos con este cita regional de Quinta Avenida. Y ya estamos de vuelta con esta cita regional. Recordemos que estamos conversando con Camila Flores, diputada de RN por el distrito número 6, con René Lues, quien es concejal de C por Viña del Mar,
con Fernando Wilson, profesor de la profesor Facultad de Artes Liberales, eso es de la Universidad Adolfo Ibáñez, y con Miguel Ángel Boto, ex convencional constitucional. Veníamos dialogando en la primera parte de este programa sobre esta idea que había surgido, ¿no es cierto?, con bajar la edad penal de 18 a 16, y estamos hablando también complementándolo con si solo son las leyes las que se requieren, por dónde pasa esto. ¿Qué otras medidas se podrían tomar? Por Tomás. ejemplo, en Valparaíso un colegio X puso unos pórticos para detectar metales, producto de que ya había habido algunas rencillas con armas cortopunzantes a su interior, y de inmediato surgieron las críticas de diferentes sectores que cómo podía ser, que de alguna manera se estaba colocando en duda la privacidad y la responsabilidad de los estudiantes. Bueno, son situaciones que van pasando, Fernando, y van marcando este ámbito que Ujú. estamos conversando. Continúo con usted y inicio con usted este segundo bloque. A ver, antes de entrar directamente en el caso de los colegios, donde tenemos, yo creo, el ejemplo brutal de las matanzas por balaceras que han ocurrido en Estados Unidos y en otros estados del hemisferio norte, quiero creer que el caso chileno no alcanza ese nivel y quizás a nivel más sectorial o más bien geolocalizado en términos específicos pudiera ser una buena medida, pero no es la regularidad. Por lo menos, digamos, la golpiza que recibió un profesor en un colegio de Santiago por parte de un alumno y sus apoderados sigue siendo noticia. Por lo tanto, claramente no es lo habitual y no se debería. Tengo ya casi 30 años de actividad docente y a estas alturas, por lo menos yo no he tenido, gracias a Dios, espero que no ocurra, digamos, una experiencia de esas características, al menos en educación superior. Pero en el plano específico general de funcionamiento y siguiendo un poco lo que se conversaba en la etapa anterior, hay un problema efectivamente de que ciertos sectores políticos consideran a la delincuencia como incluso una víctima social. Lo consideran como una consecuencia de un desalineamiento social y consideran al delincuente como una víctima y por lo tanto eliminan o morigeran el caso de las sanciones a eso. Ya es rutinario ver detenciones de delincuentes avesados que tienen 25, 30, 35, hasta 90, hace algunos días atrás, detenciones por robo, etcétera. Los tipos son perfectamente conscientes de los montos de valor de los objetos que roban precisamente para mantenerse dentro de las cuantías, dentro del sistema. Por lo tanto, al final, esto es más bien un tema de actitud y un tema de disuasión. Mientras el Estado, la sociedad, no esté dispuesta a transmitir un mensaje de que se va a sancionar de manera efectiva, el rol disuasivo de la ley y de la acción de las policías no va a ser eficiente si es que va a haber una parte del mundo político que va a estar legislando por un lado y actuando en el mundo práctico de manera de reducir las implicancias de dicha condición. Y ahí es donde hay un elemento que es crítico. En América Latina tenemos una suerte de visión mágica de la ley que por el mero hecho de promulgarse cambia las conductas, situación, bueno, basta con ver el debate constituyente en el que estamos involucrados. En términos prácticos, lo que cambia, lo que actúa en forma disuasiva es que el pacto social se aplique eficientemente. Es decir, que a cambio de las libertades que le cedemos al Estado, este nos provea de la seguridad. Y en ese sentido basta con ver cómo en Europa o en los Estados Unidos, etcétera, uno goza de libertades enormes, pero al mismo tiempo uno comete un delito y los niveles de persecución y eficiencias, efectividad son brutales. Por distintas razones, me tocó estudiar hace algunas semanas atrás, digamos, el sistema institucional japonés y me resultó brutalmente impresionante, porque no estaba viendo el tema legal, pero tienen un 98% de detención de los delincuentes denunciados. Un 98%. Bueno, eso explica por qué es uno de los países más seguros del mundo. Nadie se atreve a delinquir sabiendo que va a tener que pagar. El caso chileno me parece que es 2,7, una cosa así. Bueno, y en Japón Solo hay un tema, lo dejo ahí. no, y en Japón hay un tema importante también, la educación, Bueno, o parte de aquello. era un tema, si no hubiera sido por el reloj de arena, iba a eso, Pero precisamente. todo parte de aquello, eh, Ah, Miguel me lo Ángel, dice a mí que soy profesor. Lo tengo perfectamente claro. sin duda, Miguel Ángel Bot. Sí, mira, me gusta siempre contar algunas anécdotas. Eh, eh, bueno, muchos saben que aparte de ser ingeniero, yo soy músico y estaba esta semana cantando en un evento privado
y gente adulta se acerca para pedir algunas canciones vinculadas a la música urbana, reggaetón, por ahí. Pero la letra era terrible, un jactarse del dinero, la mirada de ver a la mujer como un objeto sexual, pero era impresionante. Y la bailaban, se sabían las letras, la gritaban. Entonces, cuando dice uno, ¿qué se espera de los niños cuando no son capaces de filtrar ni siquiera la música que escuchan? Y en este programa, ¿cierto? Quiero aprovechar de hacer un llamado a la familia de estos niños, a la gente adulta, que por favor tenemos toda la libertad para rechazar y que no se escuche ese tipo de música. ¿Ah? Hoy con mucho agrado conversamos ayer en la 11 con mis hijos y una de mis hijas me decía que le encantaba Tchaikovsky y yo feliz y por iniciativa propia. Y uno empieza a narrar la historia además. ¿Ah? Entonces, el tema de la educación en los hogares es fundamental. Que los jóvenes no compren entradas para esos recitales de aquellos que hacen apología de la mujer como objeto sexual, de la delincuencia, del dinero, de la adoración al dinero. Yo creo que si nosotros nos ponemos firmes en ese sentido, creo que vamos a ganar terreno para tener una sociedad como la teníamos antes, con mayores valores, ¿cierto? En el sentido del respeto por el vecino, el sentido de la comunidad, comunitarismo, etcétera. Yo creo que es fundamental. Eso por una parte. Lo otro, lo que mencionaba Fernando, claro, efectivamente, si uno analiza un estudio, ¿cierto? El sector privado, casi el 18% ha estado gastando en promedio en tema de seguridad versus un 1,9% de lo que es el sector público. Es decir, efectivamente se necesita invertir mucho más, pero mucho más también con esta mirada de futuro de los jóvenes aplicando estos temas de bajar la responsabilidad penal adolescente con programas de reinserción. Y ojalá sean programas serios, no estas licitaciones que las hacen Exacto. por cumplir, ¿ya? Que se ganan las lucas algunas fundaciones o corporaciones, pasan un año, 2 años, después ni siquiera los monitores se acuerdan de los niños, porque en el fondo son trabajos absolutamente esporádicos, con cumplimiento de objetivos de corto plazo, y no hay una mirada de proyección a largo plazo y que permita también un acompañamiento en el tiempo, a lo menos, yo te digo yo, a lo menos por 5 años, para trabajar un sistema de una forma de entendernos distinto como sociedad. Perfecto. Pasemos a otro tema. El ministro de la Vivienda, Carlos Montes, reiteró que él no se va a ir y no va a renunciar. Hace algunos días señalaba que él no quiere ser recordado como el ministro del caso Convenios. Bueno, el jueves se allanaron las oficinas del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y a través de la ministra secretaria general de Gobierno se llegó a blindar lo que era, ¿no es cierto?, la figura del ministro, porque eso fue políticamente, o sea, aquí no estamos diciendo nada que sea mentira. De hecho, hubo un punto de prensa después de que pasó esto. eh, el fiscal que llegó, ¿no es cierto?, de la región de Tarapacá tuvo que reconocer y reconoció de que esto tenía que ver con un funcionario que creo que, si no me equivoco, había incluso ya no estaba dentro, pero hay que dejar claro también, porque dentro de las cosas la ministra dice de que es un funcionario no de este gobierno, sino que el gobierno anterior. Bueno, había entrado durante la primera administración de Michelle Bachelet. Entonces, por eso insisto, hay que dejar clara esta cosa, porque esto es un tema lineal en el tiempo. Ujú. Eh, ¿Qué le parece a usted, diputada, esta situación de que se haya llegado y se haya allanado, ¿no es cierto?, las oficinas del MIMBU y de alguna forma esta situación que se está planteando ya en la figura del ministro de la Vivienda? A mí me parece gravísimo lo que estamos viviendo a propósito de este caso, cierto caso Fundaciones. Además, me parece descabellado que hayan mentido desde el ministerio, desde el gobierno, diciendo que esto se debía a propósito de una denuncia que el mismo gobierno había hecho, cuestión que es absolutamente falsa. Este allanamiento se provoca producto de que desde el Ministerio de Vivienda dejaron de contestar información solicitada precisamente
por fiscalía, cuestión que ellos no decidieron no responder, y producto de esto, obviamente se provoca el allanamiento, cuestión que desconocía, por supuesto, el ministro de Vivienda, porque la idea es que estas cosas salgan bien y no que, no sé, pues se pierdan o justo se roben computadores, como ya lo hemos visto con otros casos en este mismo gobierno. Se pierden papeles, nóminas, cajas fuertes, computadores y tantas otras más. A mí me parece muy grave lo que está pasando y a propósito y enlazándolo también con lo que estábamos hablando en manera anterior, del tema anterior. ¿Cuáles son las señales que al final del día nosotros les estamos dejando a los jóvenes, a nuestros hijos? Señales de impunidad, señales donde acá al final la ley para todos no es igual, donde la ley, digamos, no es pareja, donde se es implacable con algunos y con otros no. Este caso es gravísimo. Estamos hablando de que hay 15 regiones que están siendo investigadas por esta situación, por estos traspasos de plata. Sin ir más lejos, en la región de Valparaíso sale la Seremi de Cultura, hermana de la diputada Claudia Minks, precisamente por cuestionamientos también de traspaso de recursos sin concurso ni sorteo, a dedo. Entiendo que son cerca de 17 instituciones que desde el Ministerio de Cultura decidieron traspasar. Entonces, tiene que dejar este cargo porque al parecer también venían cuestionamientos hacia ella. Entonces, la verdad, Bernardo, es que en general yo te diría, da lo mismo el delito que se cometa, sea delito de cuello y corbata, como se ha denominado, sea un homicidio, sea un portonazo, todos son igual de graves. Acá no se puede pretender medir con una vara distinta porque tenga que ver uno con plata y otro con plata fiscal y otro con plata de los privados. Acá al final del día tenemos que todos ser sumamente implacables con este tipo de situaciones. Yo la verdad es que siento que no solamente el ministro Montes está siendo fuertemente cuestionado, sino que no puede pasar colado Miguel Crispi. Miguel Crispi, que es el jefe del segundo piso del presidente Boric, quien fue desmentido por el ex seremi de Vivienda de Antofagasta esta semana, diciendo que el señor Crispi tuvo información mucho antes de cuando él lo señaló respecto al caso Convenio. Entonces, aquí se pilla más rápido, parece que es un mentiroso que un ladrón. Me parece que ese dicho es muy cierto. Y a mí lo que me preocupa es que no pasa nada, que no hay consecuencias. Claro, una cosa son las consecuencias penales, pero otra cosa muy distinta son las consecuencias políticas. Y en eso el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Miguel Crispi sigue siendo el jefe del segundo piso, Montes sigue siendo ministro de Vivienda y no pasa absolutamente nada. Y esas señales, obviamente, de impunidad son una pésima señal para toda la sociedad, incorporados estos jóvenes que están cometiendo delitos. Perfecto. René López. A mí me pasa que esto, claro, esto es indignante, además se dan razones que lo hacen todavía más indignante. Fíjate que lo que nos pasó con el caso de Luis Hermosilla, el abogado. Esa hora de grabación, que yo tampoco la pude escuchar entera, porque la verdad es que uno siente un repudio grande cuando escucha ese tipo de brutalidades, de decir, por ejemplo, que el sistema de coimas o de cohecho es la forma en que se hacen las cosas en el sector público, en este caso en impuestos internos o en la Comisión del Mercado Financiero, para que resulten como tú quieres que resulten. O sea, hay que pagar para que en definitiva se tuerza la ley. Y pueden pagar los que tienen recursos, porque los que son pequeños emprendedores obviamente no tienen ni una capacidad de influir en el Estado a través de las coimas. Así que, pero lo más grave de lo que decía el abogado era, así se hacen las cosas, así son las cosas, así se hacen. Esta es la forma en que se actúa. Y con el tema también de las comisiones, de las fundaciones, ¿qué dice el ministro que a mí me parece delicado? Dice, este es un forado que había antes que llegáramos y así se hacían las cosas. Es el mismo argumento, las cosas se hacían así y nosotros las seguimos haciendo como se hacían antes. En ambos hay una aseveración y es muy grave porque en un caso obviamente son delitos completamente brutales, en el caso del abogado, y en el caso de ministro, ni siquiera establece que las cosas que se hacían estaban mal hechas entonces, o sea que había que cambiarlas. O sea, no se plantea
la necesidad de haberlas cambiado de antes, sino que fuimos víctimas de un forado o de un sistema que no cambiamos, a pesar de que llegamos a cambiar. Entonces, estos argumentos de que así se hacían o se hacen las cosas, me parece una doble bofetada a la comunidad. La comunidad con esto más se indigna porque en definitiva tiene la sensación de que aquí hay un estado de una forma, un estado fallido en términos, digamos, públicos. Entonces, es muy delicado. Y termino con esto. Creo que en el caso de las fundaciones y en el caso del abogado y en todos los casos que vengan, tengo por lo menos una pequeña esperanza, que aún nos sorprende. En Chile aún estas cosas nos sorprenden, nos agobian, nos indignan, nos molestan, pero nos sorprenden. Y como nos sorprenden, aún tenemos ese espacio para hacer cambios importantes, de modo que Chile sea el país limpio y justo que todos queremos que sea. Perfecto, solo un detalle antes de pasar con usted, Fernando. Mucho he escuchado, Ujú. incluso autoridades, que esto venía, que es el sistema que está maleado, que es el sistema que permite poder realizar este tipo de chanchullos, como se dice en buen chileno. Pero ¿sabe qué? ¿Qué pasa con las personas? Ese es el problema, pues, ¿Qué pasa con la justamente. honestidad de las Es que es personas? ¿Qué inaceptable. pasa? Ese es el Es que ahí está el Ese problema. es problema. el asunto, porque si el sistema viene Ese malo es y yo me doy cuenta y supone que entra un servicio público para trabajar por el bienestar de la comunidad, ¿por qué tengo que utilizarlo? ¿Cómo sé yo, cómo me entero además que el sistema viene o maleado? sea, Tengo ese tipo de herramientas. o sea, Es todo una falló porque reflexión, todo falló por el forado, pero no falló por la ah, honestidad de la gente. Es absurdo. O Fernando, sea, la gente se aprovechó del forado, No, es, bueno, es absurdo. claro, Fernando, es una reflexión que siento yo que poco se ha hecho en esta no, discusión, ¿ah? es que es absolutamente, a ver, es lo mismo cuando uno lo retaban de niño, cuando la mamá a uno le decía, si todos tus amigos se tiran de un puente, tú también te vas a tirar, digamos, o sea, es estúpido, no se sostiene en un solo pie. No, Y objetivamente hablando, simplemente lo que hace es confirmar que existe una visión totalmente adaptativa y utilitarista del Estado y no del servicio público, lo cual choca aún más con con políticos jóvenes que se posicionaban a sí mismos en una superioridad moral y daban cátedras de legitimidad frente al resto, digamos, y que cuando llegaron al poder no solamente mantuvieron las malas prácticas, sino que las innovaron. Ahora, ahí nos encontramos con un problema también que es brutal y que es directo, que es la ausencia en el Frente Amplio de cuadros técnicos calificados para la conducción del Estado. Es decir, ellos tenían muchas ganas de hacer cosas, pero desde la oposición, el papel y, digamos, las grabaciones magnéticas aguantan mucho, pero cuando llegaron a tener que ejecutar lo que ellos habían planteado, no tenían herramientas. Recordemos que sus primeros discursos fueron, no, tenemos que esperar a ganar el plebiscito constitucional del 4S para echar a andar la constitución, porque la verdad es que no tenían programa de gobierno. Si uno revisa, es básicamente una colección de expresiones de deseos sin aterrizajes prácticos en el plano de políticas públicas bien estudiadas, bien delimitadas con análisis y con certificaciones concretas. Y finalmente nos encontramos con que también muchos de estos chiquillos ya venían bastante complicados desde las políticas universitarias, donde lamentablemente este tipo de hábitos y este tipo de estructuras eh, comenzaron a hacerse comunes ya en los últimos 10, 15 años, donde tenemos múltiples casos de escándalos universitarios. Yo no fui dirigente universitario, entiendo que René sí, digamos, pero en términos estrictos, uno en la década de los 80, 90 recuerda que había múltiples escrutinios y eso era un honor. Hoy día es básicamente una máquina asociada a pertenencia a grupos en los cuales los enjuagues y manejos son cada día más complejos. Recordemos que el mismo ministro de Economía ha tenido que dar explicaciones bastante poco elegantes sobre 120 millones de pesos perdidos en una famosa fiesta, etcétera. Lo cual ya comienza a mostrar la erosión. Si la política universitaria era tradicionalmente la antesala a la política con pantalones largos, hoy día lo es, pero en el peor de los sentidos, digamos, es donde se aprenden todos estos trucos bastante poco estéticos. Basta con revisar la carrera del tan mencionado y tan cuestionado Daniel Andrade, digamos, el director de Democracia Viva, quien demostró una flexibilidad ideológica y política para escalar, digamos, que realmente es escalofriante, y hasta Maquiavelo se taparía los ojos, digamos, viendo esa situación. O sea, y en ese esquema es muy difícil poder tener realmente expectativas de
que este tipo de grupos, sin que reciban una, digamos, educación tardía en honestidad y rectitud y del verdadero sentido del servicio al Estado y a la sociedad, claramente puedan enfrentarlo y manejarlo. Bueno, y por eso hoy se habla tanto de los delitos con corbata, pero yo, aunque hoy día no estamos con corbata, hablaría también de los delitos sin corbata. Porque digamos Bueno, que a mí me asaltaron sin corbata y con unos anteojos color naranja, digamos, de gusto bastante particular, pero el revólver sí era bastante real y, digamos, la experiencia no fue muy distinta. estoy con ustedes, Miguel Ángel. El otro día me encontraba con un antiguo quilpueno y hablábamos del tema este de los convenios. Lamentablemente me sacó un muy mal ejemplo, porque fue un ejemplo al empate y cómo la derecha se robó tanta empresa en Chile en el tiempo de la dictadura. Y yo le dije, bueno, si vamos a jugar al empate, vamos a todos a perder. Aquí el tema no es ese. Claro. En primer lugar, quisiera referirme al tema de Carlos Montes. Yo creo que claramente el ministro Montes está en retirada de la primera línea de la política. Eh, y obviamente no quiere que su figura termine siendo el ministro del caso de los convenios, y es absolutamente real eso. Por otra parte, quisiera también decir que no es lo mismo ser senador que ser gestor, de un ministerio. Puede ser un gran senador, pero dirigir una institución con el Ministerio de la Vivienda La del ejecución del tamaño que poder, claro. tiene, no es lo mismo. Así que no nos confundamos, porque él tiene una imagen tremenda como senador, pero en gestión yo tengo grandes dudas. Ahora, respecto al tema de la información, miren cómo, qué pasó con esa información que dijo el ex Seremi que había mandado a la presidencia. ¿Dónde llegó esa información? ¿Pasó por Carlos Montes la información? ¿Qué decisión se tomó al respecto? Y ahí vuelvo también a mis dudas de cómo se puede mantener el señor Crispi, ¿cierto?, en el segundo piso de la moneda. ¿Serán más fuertes las amistades del presidente? ¿No es capaz de separar la amistad con lo que es la gestión y la responsabilidad de Estado que él tiene? Tengo mis dudas al respecto, sin lugar a dudas. Este sistema también de poder hacer algunas licitaciones más directas, con dos cotizaciones más u otro, a mí me parece que es bueno en términos de poder desburocratizar el Estado. Pero voy a usar una palabra burda que usó este mismo señor con el cual me encontré. Dijo, prostituyeron el sistema de desburocratizar el Estado a través de estos pequeños montos. Mire el concepto de alguna forma que algunas personas usan, es decir, efectivamente es necesario poder desburocratizar y no hacer una gran utilización, grandes bases y demorarse meses y meses para adjudicar a lo mejor una obra de 2 luminarias en una comuna o un programa de capacitación. Pero aquí claramente, como decías tú, Bernardo, no sé, creo que fue la palabra chacrearon, el sistema. Y eso efectivamente pasa porque los sistemas de gestión, porque los sistemas de transparencia de cada peso, aunque sea muy pequeño, no están a la vista de la comunidad. La comunidad hoy día prácticamente no puede ser un ayudante del fiscalizador, y acciones aisladas, como algunos funcionarios internos de algunos municipios o de algunos servicios públicos han dado a conocer. Y si no fuera por eso, entonces, cómo no hubiésemos enterado? Respecto a la renuncia del ministro Monte, yo creo que él ni siquiera debería pronunciarse respecto a renunciar o no, porque finalmente es facultad del presidente de la República. Creo que Montes ha cometido un gran error, que ha sido muy mal líder en gestión y en la forma de cómo manejar comunicacionalmente esta situación. Bueno, estamos llegando casi al final de esta cita regional. Ha sido una interesante conversación y, como siempre ocurre, lo vamos a retomar el minuto final para cada uno, en que cada uno de nuestros panelistas, puede expresar una idea libre de concepto, su opinión. Partimos con usted, diputada Camila Flores, RN por el Distrito 6. Ahí está, perdón, estaba muteada. No, simplemente mis palabras al cierre, Bernardo, creo que es muy importante destacar que la región y en general en el país se está generando un interés mucho más profundo para poder informarse sobre el proceso constitucional.
la elección que vamos a tener con voto obligatorio este próximo 17 de diciembre. Yo quiero invitar a todas las personas a que puedan informarse, a que puedan en la página del CERVEL quizás descargar de qué se trata, ¿cierto?, este proyecto. La verdad es que antes yo estaba como bien cabizbaja en el sentido de que no veía mucho interés, pero la verdad es que ahora, o sea, cada club de adulto mayor, junta de vecinos, ceremonias que me ha tocado, la gente se acerca y me dice, Camilita, ahora vamos a favor, ¿cierto? Y ahí uno les explica qué implica el votar por una u otra opción. También la gente ha ido entendiendo en el sentido de lo que es votar a favor o en contra. También ahí había mucha confusión. Mucha gente decía, no, yo voy a votar en contra porque estoy en contra de este gobierno. O sea, ahí uno tenía que explicarle, oye, si estás en contra del gobierno, tienes que votar a favor, porque el gobierno está en contra en esta oportunidad. Entonces, nada, seguir invitando a la gente que se pueda informar. Creo que es súper importante saber la implicancia y sobre todo, no solo también en lo social, político, sino también en lo que implica para el país y las próximas generaciones tener un plebiscito, ojalá contundente e informado. Perfecto. René Luis. También, bueno, básicamente lo mío tiene que ver con una situación que he planteado y que creo que es importante y justo reconocer acá. Hoy día reabrimos el Teatro Municipal de Viña del Mar después de 13 años de espera. Fue un trabajo inmenso porque la verdad es que quedó muy destruido después del terremoto del año 2010. Así que hubo que hacer prácticamente todo de nuevo, una cantidad de trabajo inmenso. Esto ha implicado casi 10.000 millones de pesos en todo lo que significó la puesta digamos ya en práctica, en terreno. Y la verdad es que mucha gente ha participado, mucha gente hizo posible el día de hoy. En particular, hay dos personas que yo quiero reconocer hoy día, que son la expresidenta Bachelet, que puso en su gobierno y en una conversación que tuvo ella con la ex alcaldesa Reginato, 9.500 millones. Los otros 500 lo puso el gobierno de del presidente Sebastián Piñera. Pero la presidenta Bachelet puso 9.500 millones de la subdere para financiar la restauración del teatro municipal, que hoy día vamos a reabrir. Y la segunda persona que yo creo que es muy importante es la propia alcaldesa Reginato. Ustedes saben, yo con ella competí en un par de ocasiones para la alcaldía de Viña del Mar. Tuve muchas diferencias con ella, pero nobleza obliga. Ella debió ser invitada, lo dije desde el primer momento, hace muchos días atrás, y lamentablemente hasta el día de ayer no recibía la invitación. Ella consiguió en su periodo el 97-98% del financiamiento y consiguió un 80%, avanzó en un 80% la construcción del edificio. Me parece Perfecto. una mezquindad infinita no invitar, no haberla Lo, invitado. lo mismo pasó con el Palacio Vergara, lo mismo pasó con el Palacio Lo Argentino. mismo, lo mismo. Personalmente tuve la posibilidad de estar el 28 de febrero del año 2010 a las 9 de la mañana visitando los tres inmuebles que usted ha señalado, que yo señalo y usted ha señalado, y sé lo que era, por lo que estoy totalmente de acuerdo con ustedes, René Luis. Una mezquindad. Fernando Wilson. A ver, yo también iba a hablar originalmente sobre el tema constitucional, pero Camila lo ha mencionado con todo el detalle del caso y no puedo dejar de lado recordar a otra persona que también fue fundamental en la recuperación del museo, que fue la señora Eugenia Garrido, que tuvo un nivel de dedicación y Absolutamente trabajo sencillamente formidable y que formidable. trabajó, digamos, fuera de toda cámara sin ningún interés de tener exposición ni ninguna cosa por el estilo y me parece de mínima, como usted bien menciona, René, digamos, recordar esa situación. Y seguido de eso, mencionar algo que, como viñamarino, al viejo decir, nacido y criado, me resultó particularmente triste y duro ver el centro de Viña el pasado fin de semana a las 6:30 de la tarde. La casa de mis padres está en la calle Álvarez, digamos, entre Chevers y Villanelo, en un pasaje. Yo me crié en la calle Valparaíso por estas fechas, digamos, ya fiestas de fin de año. Ya se cerraba la calle, se hacía peatonal, había múltiples actividades, etcétera. Ver las multitiendas cerradas a las 7:30 de la tarde, ver todo el comercio cerrado, la calle muerta, incluso oscura porque parte de las luminarias estaba apagada. Si a eso se le agrega todos los restos de lo que fue el 18 de octubre, etcétera, rayados, etcétera, la verdad es que, no sé, digamos,
le pido a René que desde la municipalidad hagan algo, digamos, pero es que realmente esa viña me apretó el alma, digamos, o sea, esa no era la ciudad en la que yo crecí, no sé. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Y no solamente Viña, sino que yo creo que una gran cantidad de comunas de nuestra región, lamentablemente. Termino con ustedes, Miguel Ángel Boto. En este último minuto quisiera agradecer al Consejo Social de Quilpué por la sensatez, por, por, entender que hoy día el tema es la unión, hoy día el tema es ser pertinente, por haber rechazado categóricamente el cambio de nombre de Avenida Quinto Centenario en el Belloto por Avenida Presidente Salvador Allende. Con todo el respeto que me merecen los jóvenes socialistas que salieron en videos hablando de las obras del presidente Allende, yo decirles, y como lo dije la vez pasada, el tema no es, cierto, las obras que pueda haber hecho el presidente Salvador Allende o las críticas, el tema es, hoy día necesitamos unirnos, y esto no unía. Hoy día el tema es la pertinencia y de los temas más importantes de la comuna de Quilpué. Y por lo tanto, agradezco al Consejo Social de Quilpué que haya rechazado entonces esta propuesta que llevó a cabo y condujo la alcaldesa Valeria Melipillán para ser presentada en el Consejo. Perfecto. Camila Flores, diputada de RN por el distrito número 6, muchas gracias por estar hoy con nosotros. René Lues, concejal de C por Viña del Mar, muchas gracias. Fernando, Gracias a ustedes, profesor de la Bernardo. Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchas gracias. Y Miguel Ángel Boto, quilpueíno, ciudadano de Quilpué, ex convencional constitucional, muchas gracias también por ser parte de Cita Regional. Por A favor. ustedes, Muchas nuestros gracias. televidentes, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden, somos Quinta Visión, el canal de la región de Valparaíso. Que esté muy bien usted y su familia.